Mutual de Seguridad presenta. Porque prevenir riesgos es tarea mutua. No te olvides de seguir estas recomendaciones. Busca un asiento para mantener una postura erguida y una mesa para tu computador. Busca una silla con apoyos que mantenga tus codos, espalda y cadera totalmente rectas y el computador a una distancia entre 50 a 60 centímetros entre la pantalla y tus ojos. Mantén una buena iluminación para evitar la fatiga visual. Si el evento te sorprende en la calle, busca un lugar seguro y tranquilo con poca gente. Si el evento te sorprende en el camino, detén tu vehículo o busca un lugar seguro para conectarte, pero jamás conduciendo. No olvides seguir estos consejos para disfrutar de este evento digital. Ya conectados con la prevención, podemos comenzar. Ser especialistas en seguridad y salud laboral en empresas, emprendimientos e instituciones de Chile es nuestro norte. Por eso, cada día estamos junto a más de 100.000 clientes y más de 2 millones de funcionarios y trabajadores que salen a cumplir sus labores para aportar al desarrollo del país. Apoyando siempre a las grandes empresas, trabajadores independientes, pymes, trabajadores de plataforma digital y trabajadoras de casa particular. A través de asesoría técnica en prevención de riesgos a las empresas e instituciones del país. Capacitaciones para todo tipo de rubros. Una oferta en seguridad vial especializada y única en el país. Programas de riesgos psicosociales. Evaluaciones de compatibilidad laboral. Campañas preventivas y mucho más. Pero, ¿qué pasa si aún así un trabajador o un funcionario se accidenta o tiene una enfermedad profesional? Entregamos una atención de salud altamente especializada, sin costo para el trabajador, sin límite de gastos y sin exclusiones, compensando su sueldo desde el primer día de reposo laboral o considerando indemnizaciones y pensiones según corresponda. Y estamos disponibles 24/7. En 2023 recibimos más de 30.000 llamados a nuestro número de rescate de emergencias y en la región metropolitana nuestras ambulancias recorrieron más de 280.000 kilómetros, un equivalente a dar la vuelta al mundo 7 veces. Además, contamos con un hospital clínico especialista en trauma y rehabilitación de primer nivel, más de 70 centros de atención de salud a lo largo del país y más de 30 centros de evaluación del trabajador. En Mutual de Seguridad somos especialistas en seguridad y salud laboral. Esa es nuestra razón de existir. Es nuestra pasión. Conócenos y sé parte de esta gran familia. Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidos, bienvenidas, pymes y emprendedores que nos acompañan conectados a lo largo de todo el país en esta quinta fecha de la gira Pymes de Mutual de Seguridad. Qué bueno saberlo, qué bueno tenerlo. Mi nombre es Marilo Cáceres Carreño y soy la gerente responsable del segmento y hoy tengo la tremenda misión de acompañarte y facilitar este webinar. Antes de entrar en materia, quisiera invitar a este espacio a Víctor Cantillana, subgerente de seguridad laboral de la Mutual de Seguridad, quien nos va a dar un saludo de bienvenida antes de entrar en materia con nuestra relatora del día de hoy, Carolina Villas. Víctor, ¿estás por ahí? ¿Ya estás conectado? Muy buenos días a todos y todas. Gracias por acompañarnos en este desafío importante que hemos tenido en los últimos tiempos. Todos hemos visto que hace un par de años atrás el dinamismo normativo en aspectos de seguridad en el trabajo en algunos aspectos nos ha complejizado. Uno de los objetivos que queremos alcanzar justamente para este tremendo segmento que tenemos como Mutual de Seguridad, que es el segmento pymes y emprendedores, mantenernos actualizados, ver cuáles son los desafíos que tenemos en materia de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo, ¿cierto?, mostrar cuáles son las herramientas, los recursos que hemos puesto a disposición, de manera que estos cambios normativos que muchas veces nos complejizan en el día a día, se nos facilite y entendamos que el fin que buscamos con todos estos cambios, ¿cierto?, es poder buscar o generar espacios de trabajo seguros, saludables. Hoy en día tenemos
desafíos también importantes desde el ámbito de lo que recordemos nos dejó 2 años atrás, Marilo, el tema de la pandemia, que todos corrimos, sufrimos, llegaron disposiciones nuevas, tuvimos que implementar teletrabajo. Hoy en día también tenemos un desafío que viene a normar, a establecer en el buen chileno, como decimos, un rayado de cancha sobre cómo son nuestras responsabilidades como personas, los cuidados que debemos tener con nuestro principal capital, que son las personas que nos ayudan a conseguir nuestros resultados como organización, a prestar un servicio adecuado, ¿cierto?, a distintas empresas. Por ende, más que nada, hoy día queremos reforzar cómo paso a paso vamos formándonos, ¿cierto?, vamos creciendo como organizaciones, generando cultura preventiva, que esto vaya de a poquito generando cambios al interior de las organizaciones, pero siempre no perder de vista que lo que a nosotros nos moviliza y que también agradecemos este trabajo mancomunado que tenemos con nuestras empresas adherentes es poder generar espacios de trabajo seguros, saludables, donde nos sintamos gratos, donde veamos que llegamos a un lugar de trabajo, que generamos un aporte, ¿cierto? Hoy día nuestras pymes son las que movilizan la economía en el país, por lo tanto necesitamos que estén, entre comillas, sanas, ¿cierto? Que tengamos una proyección también en este desafío que tenemos a mediano y largo plazo. Y bueno, hoy en día dentro del nerviosismo que tenemos, como se nos viene la ley Karin, muchas veces ahí vamos a tener que también generar cambios personales en la forma en la cual nos interactuamos, pero bueno, hoy día queremos compartir con ustedes desde la formalidad, la normativa, pero sobre todo, insisto, cuáles son los recursos que como Mutual hemos dispuesto, ¿cierto?, espacios exclusivos para que ustedes puedan tener toda esta información y aprovechar esta gira PYME, ¿cierto?, para poder resolver todas las dudas y consultas que podamos tener sobre la materia. Eso es lo que nosotros nos convoca, lo que nos moviliza, mantenernos actualizados y sobre todo, ¿cierto?, hacer acciones permanentes de prevención. Dentro de los videos de introducción, ¿cierto?, ahí veíamos que tenemos un tremendo capital, ¿cierto?, un tremendo infraestructura, pero nuestro desafío justamente es evitar llegar a utilizar estos recursos y sacarnos el jugo en buen chileno en las materias y los aspectos preventivos. Así es que feliz de poder acompañarlos en esta jornada y espero que tengamos una exitosa jornada con todos nuestros clientes que nos acompañan y representantes de instituciones también que puedan estar presentes en esta jornada. Muchas gracias, Marilo, y gracias también por estos espacios importantes que tenemos con nuestras empresas adherentes. Buen día. Agradecemos a Víctor que nos acompaña hoy día conectado desde Rancagua. Así es que Así gracias, es. Víctor, por haber aceptado la invitación. Que estén muy A bien. ustedes, pues. Que nos vaya súper bien. Gracias, Gracias, chicos. muchas gracias. Oye, a propósito de que Víctor está conectado de Rancagua, yo quisiera tomar unos minutitos para dos cosas. Lo primero, decirles que en esta sesión de Zoom ya completamos 1000 participantes conectados. Por lo tanto, quienes hayan ingresado posteriormente a este webinar van a directo a ver la presentación, ¿cierto?, en vivo a través de nuestro canal de YouTube de Mutual. Por lo tanto, hay espacio para todos y todas, ¿eh? Y decía yo que aprovechando que Víctor está conectado desde Rancagua, ¿cierto?, desde provincia, quiero dar algunos saludos que están aquí llegando por interno. Saludos a Juan Antonio Araya de la empresa Zenón Macías y Compañía Limitada, que están conectados desde Magallanes. A Marco Bustamante, Zoraida García, nos manda sus saludos también. Tenemos saludos también desde Iquique, que son parte de la empresa SAMCA SPA. Muchas gracias por realizar estos seminarios que nos aportan en el conocimiento de esta nueva ley. También tenemos saludos de Rosemary Moreno Bello del Jardín Infantil Micuncuna de Coquimbo, y también tenemos saludos de Andrés Inostroza Araneda de Terral Hotel y Spa. Bien, entonces, ya entregado estos saludos, sigan mandando saludos porque en la medida que tengamos espacio, ¿cierto?, dentro del desarrollo del webinar, nos encanta replicar los saludos que nos mandan nuestros clientes, quienes están conectados desde todo el país. Decíamos que probablemente el desafío más importante en la implementación de la ley Karin tiene que ver con
integrar lo técnico y lo relacional. Ya decía Víctor que estamos acostumbrados, ¿cierto?, a tratarnos de ciertas formas al interior de las empresas y no con la intención de dañarnos, sino que con la intención de que sea probablemente cercano, amistoso, chacotero, etcétera. Por lo tanto, aquí hay un tremendo desafío también adaptativo desde lo que tenemos que aprender para poder implementar exitosamente la ley Karin. Contarles que nosotros como Mutual, en el segmento Pymes y Emprendedores, ya partimos en el mes de junio con actividades de difusión. De hecho, este webinar es la continuación de otro webinar de difusión que hicimos con nuestra abogada Cecilia Castillo. Ya ahora en julio vamos a seguir con actividades de sensibilización y capacitación para ya a partir del 1 de agosto prestar la asesoría técnica en terreno para quienes lo requieran. Bien, vamos a ver un video ahora que preparó el equipo de marketing de la Mutual, donde vamos a ver súper clarito aspectos claves que considera la ley Karin. Así que yo creo que el video lo echamos a correr ya desde producción para que lo puedan ver nuestros clientes. El 12 de junio de este año entró en vigencia en nuestro país el convenio 190 de la OIT, que reconoce el derecho de todas las personas a un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Profundizando esto, a partir del 1 de agosto comienza a regir la Ley 21.643, Ley Karin, que busca erradicar el acoso laboral, sexual y la violencia de todos los lugares de trabajo. Por eso hay mucho trabajo por hacer, hasta que todos los entornos laborales estén libres de acoso y violencia. Cuida cómo te expresas. Olvídate de los gritos, sobrenombres, insultos, ofensas, humillaciones y amenazas. Respeta a todas las personas, sin importar su género, orientación sexual, edad, discapacidad, etnia, origen social, religión o características corporales. No dejes a nadie fuera. Enseña y apoya a quienes no saben. Integra a todas las personas que quieran participar en los grupos y reuniones. Ojo con las insinuaciones. Nada de miradas lascivas, gestos, comentarios sobre la vestimenta o aspecto físico y mucho menos contacto físico no consentido. No te restes y presta atención. Si detectas alguna de estas conductas, no mires a otro lado y comunícalo a través de los canales definidos para que se tomen las medidas correspondientes. Porque un entorno de trabajo seguro y saludable es un derecho fundamental de todas y todos los trabajadores y funcionarios. Ingresa a mutual.cl y conoce nuestra asistencia técnica y material de apoyo para la implementación de la Ley Karin. Buenísimo. Y con ese video, ¿cierto?, telonero, vamos a presentar ahora a Carolina Villas. Ella es psicóloga especialista de la Gerencia de Prevención de Riesgos de Mutual de Seguridad. ¿Estás por ahí, Carolina, ya o no? Hola Marilo, buenos días. ¿Cómo estás? Y Muy Carolina ha sido bien. nuestra súper relatora, porque nos ha acompañado en todo este proceso de difusión y sensibilización en los temas de la ley Karin para las pymes y los emprendedores. Carolina, solo dejarte planteado que algunas de las cosas que más nos han preguntado nuestros clientes tiene que ver, ¿se aplica la ley de la misma manera para las empresas de menor tamaño y para las empresas grandes? ¿Qué pasa con las empresas de menor tamaño que no aplican protocolo de riesgo psicosocial? ¿Contempla la ley algo especial para ellas? Es más o menos lo que se ha repetido en muchas preguntas que nos han llegado, ya sea a través de nuestros expertos en prevención y también a través de la sucursal virtual. Así que, Carolina, queda el espacio disponible para que tú nos puedas ayudar. Les recuerdo que a través del chat pueden dejar sus preguntas en todo momento, dado que después de que termine de relatar Carolina, abrimos un espacio de preguntas y respuestas donde tratamos de contestar la mayor cantidad de respuestas que sea posible, ¿ya? Así que vamos, Carolina, bienvenida. Gracias Marilo. Bueno, espero responder todas las preguntas que me planteó Marilo, pero ahora les voy a compartir la presentación. Ya. Marilo, si me puedes decir si se ve, si está disponible ya. Está perfecto. Ya, súper. Bueno,
Como primero, les voy a dar un poco un contexto del cronograma de lo que les voy a hablar hoy día y les voy a hablar del contexto normativo, hacer una pequeña introducción, después voy a hablar propiamente tal del protocolo, de la elaboración del protocolo, de los puntos importantes que establece este protocolo y después les voy a hablar del material de apoyo que tiene Mutual de seguridad disponible para todas las empresas. Entonces, primero, para hablar de esta norma, la ley 21643, que yo sé que es llamada, la nombran como ley Karim, ya, pero el número es 21643. Esta normativa es súper importante que ustedes entiendan que esta ley viene a promover relaciones laborales basadas en el respeto. Ya, en el respeto nos entrega nuevas herramientas legales para quienes se vean enfrentados a este tipo de situaciones y además pone el foco principal en el ámbito preventivo. Eso es como lo que establece la ley 21643 a grandes rasgos, por supuesto. También esta ley, en el fondo, la ley nos dice qué es lo que tenemos que hacer, pero cómo tenemos que llevarlo a cabo lo establece la circular 3813, que es de la Superintendencia de Seguridad Social, en donde está contenido el protocolo de prevención del acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Entonces, la circular nos establece los mínimos contenidos que tiene que tener este protocolo y también nos entrega algunas orientaciones respecto a definiciones. Dentro de los cambios que establece la normativa está la definición respecto a acoso sexual. La verdad que esa definición se mantiene de la misma forma que la ley 20.005 y nos incorpora algunos cambios respecto a la definición de acoso laboral, en donde nos hace un pequeño cambio, pero es un pequeño cambio que es bien importante. En el fondo, antes decía que el acoso laboral tenía que ser conductas que fueran reiteradas, pero ahora esta ley nos dice que basta con una o de manera reiterada para que se considere acoso laboral. En el fondo también dentro de estas definiciones, más que yo hablarles de las definiciones, ¿qué es lo que les quiero transmitir? En el fondo, ¿a qué se refieren? ¿A qué se refiere el acoso sexual? Son conductas que no son consentidas, ¿ya? En el fondo, esa es como la palabra como principal con la que ustedes se tienen que quedar, porque esto se refiere a cualquier conducta de índole sexual que no sea consentida o no sea deseada por la persona a la que la está recibiendo. A esto, como se mostraba en la introducción del video que les mostraba Mutual, son enviar mensajes, imágenes, ya en el fondo ofrecer recompensas o en el fondo en base a favores o situaciones sexuales, también sexualizar los ambientes, también se refiere a comentarios, chistes que sean en el fondo, como se dice coloquialmente, subidos de tono. Yo sé que a lo mejor hay personas que se tratan así y no tienen inconveniente, pero en el fondo acá la ley que nos viene a decir, nos viene a normar, nos viene a decir, perfecto, sí, a lo mejor usted con sus personas cercanas se puede tratar así, pero dentro de un ambiente laboral nos vamos a tener que tratar de manera en el entorno en el que nos encontramos. ¿Ya? No, eso no quiere decir que la persona sea súper sensible, porque también eso se presta como para que las personas piensen como, no, que no se le puede decir nada, porque si no, se puede sentir, ya, perfecto, si yo estoy en un grupo de amigos, aunque en el horario de almuerzo, yo puedo conversar lo que yo quiera conversar, pero también tengo que mantener en el fondo un ambiente o un respeto por las personas que también no se sienten cómodas con este tipo de situaciones. Respecto al acoso laboral, en el fondo también se refiere, por ejemplo, a generar aislamiento de una persona, ¿ya? Comentarios amenazantes, también comentarios despectivos respecto a las personas, también juzgar el desempeño de manera ofensiva, ¿ya? También ese es un punto que se ha manifestado tanto, así como no puedo yo decirle a un trabajador que falta que no ha cumplido. No, no se refiere a eso en la ley. No se refiere a eso cuando dice juzgar el desempeño de manera ofensiva. Estamos hablando de manera ofensiva, ¿ya? No quiere decir que si yo le digo, una persona tiene claras sus metas, yo después tengo que hacer la evaluación de desempeño. Eso no quiere decir que eso es acoso laboral. No se refiere a eso. Y respecto a la violencia ejercida por tercero, se refiere al uso de garabatos, insultos, incluso agresiones que se puedan producir cuando yo estoy prestando un servicio.
Y hay muchas empresas que tienen estos servicios. En el fondo tratamos con proveedores en mesones de atención, en los contacts, en esas funciones que yo tengo que desempeñar que me van a exponer a un probable riesgo. ¿Ya? En el fondo, a ese sentido, a eso se enfoca más que nada la ley, como para que ustedes puedan tener una idea de qué se refiere. Y también yo hoy día les quise comentar respecto a cuáles son conductas que en general no se consideran acoso. Esto también lo establece la circular 3813 y también está contenido dentro de la estructura que establece el protocolo que ustedes tienen que desarrollar y se refiere establece, incluso les entrega ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, lo que yo les decía, la evaluación es propia del desempeño de las funciones del trabajo que yo tengo que ejercer. Ahora, es súper importante que ustedes revisen estas orientaciones o estos ejemplos, pero tienen que evaluarlos en su contexto. ¿Ya? También es súper importante la forma en que yo hago las cosas. En otros webinars nos han preguntado, oye, si yo le pregunto a alguien, le doy una indicación que tiene que cumplir un trabajo, pero le pregunto a las 11, a las 12, a la 1, ¿eso es acoso? Si yo le digo a un trabajador que tiene que cumplir X función y que tiene que estar, no sé, listo a las 6 de la tarde o durante el día, si yo le estoy preguntando a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, a las 3, a las 4 y le grito de un lado para otro, eso sí es, en el fondo estoy hostigando, eso es a eso a lo que se refiere. Pero si yo le encomiendo una tarea y al finalizar la jornada le tengo que, no cumple con la instrucción que yo le di o con o la labor que tenía que ejecutar, yo le puedo retroalimentar y decir, oye, no cumpliste, eso no es acoso. ¿Ya? También respecto a las implementaciones de las políticas y de las medidas disciplinarias que tiene la organización frente a situaciones que están establecidas como en general dentro de las formas que yo tengo que funcionar dentro de los lugares de trabajo. También asignar cargas de trabajo, distribuir la carga, eso tampoco es acoso, que yo le entregue funciones a un trabajador. Ya respecto también a, como yo les decía, en el fondo, informar respecto al desempeño que no es satisfactorio de las funciones del trabajador. Y también respecto a, en el fondo, si yo le tengo que llamar la atención a un trabajador porque tiene un comportamiento que es inadecuado o sale de lo que está establecido dentro de la organización, y también cuando yo genero cambios de estructura, que yo, en el fondo, desde este lugar físico, a lo mejor elimino un centro de trabajo, te tengo que trasladar a otro centro de trabajo, en esta función o en este lugar, en esta función tú cumplías en esta área y ahora te tengo que mover a otra área. Eso tampoco es acoso, en el fondo, para que ustedes sepan. Ahora, de todo lo que yo les he mencionado, ustedes tienen que tener súper claro que no existe un listado. No existe un listado de esto es el listado de violencia laboral, este es el listado de acoso, este es el listado de acoso sexual. No existe, ¿ya? Pero, en el fondo, ¿por qué la normativa nos establece estas definiciones? Porque si yo después tengo que hacer una identificación de un riesgo, tengo que saber qué es lo que tengo que ver o qué es lo que tengo que detectar. Si yo no tengo claro cuáles son estas definiciones, en el fondo no tengo una noción, ¿cómo puedo revisar yo después si dentro de mi empresa, de mi organización, se presenta este tipo de conducta, se presentan este tipo de situaciones? Entonces, es por eso que es importante que ustedes, yo sé que lo han revisado, pero que revisen la normativa, que lean la ley 21643, que revisen la circular, que revisen los anexos con los que cuenta la circular. Entonces, es muy importante que ustedes se generen en el fondo una primera vista o tengan el conocimiento, que tengan la base como para poder después elaborar su protocolo y después implementar las medidas. En el fondo este va a ser igual que cualquier otro. Ahora, propiamente tal, voy a hablar del protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. El protocolo de prevención cuenta con 4 secciones. Ustedes van a encontrar, Mutual cuenta con un formato que está realizado en base al anexo 53, que está establecido en la circular. Este formato o este documento cuenta con 4 secciones. La primera son antecedentes generales, luego la gestión preventiva,
La tercera parte es de medidas de resguardo y privacidad de los involucrados que participen en los procesos de investigación, y también la difusión. Ustedes saben que la normativa también les establece no solo que tienen que contar con el protocolo, sino que también tienen que darlo a conocer a toda la organización. La primera sección, les voy a hablar en general, o un poco la estructura que tiene la primera sección, es aquí lo que les va a entregar esta primera parte es la estructura de este protocolo. Ya ahí en esa parte ustedes van a tener que establecer quiénes van a ser las personas que van a participar o los estamentos que van a participar de la organización. El protocolo genera una recomendación de que participe el comité paritario, higiene y seguridad, o los comités de aplicación, o el comité de aplicación que establezca el empleador. Es importante que ustedes sepan que este documento y todo el proceso, que es lo que nos dice la normativa, que sea un diálogo participativo. Por lo tanto, es importante que no solo participe el empleador, que es obligación de él contar con este documento, pero también que participen los trabajadores, como en la gestión de los riesgos que están presentes en los lugares de trabajo. También en esta primera parte se hace una interiorización de la temática. Como yo les decía, en el fondo esta normativa les va también a entregar información respecto a las definiciones que establece la ley, y también aquí nosotros tenemos que finalmente organizar cómo vamos a llevar este proceso. ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Cuáles van a ser las tareas? En el fondo, organizar. Eso es la primera parte de este protocolo. Y voy a pasar rápido por esta parte, pero la primera sección, en el fondo, ustedes van a tener que definir cuáles son los objetivos, ¿ya? En este caso es gestionar ambientes más seguros, libres de violencia, promover el buen trato, ¿ya? En el fondo, como ustedes lo establezcan. Ahora, yo les quiero decir, el protocolo tiene ejemplos de objetivos, tiene ejemplos de alcance, de todos los puntos que yo les estoy mostrando en la presentación, tiene ejemplos. Entonces, ustedes este protocolo lo pueden utilizar para realizarlo o para implementarlo dentro de su empresa, o usarlo como guía para ver si el protocolo que ustedes ya desarrollaron contiene esta información. Este documento contiene lo mínimo que debe ustedes contar en el protocolo que desarrollen individualmente. Entonces, respecto a los alcances, ¿a quién está dirigido? ¿A quién le llega esto? A toda la organización, a toda la empresa. Eso es lo que establece la normativa. También establece las definiciones, nos define qué es lo que es acoso sexual, nos entrega ejemplos. ¿Qué es el acoso laboral? Entrega ejemplos. ¿Qué es la violencia externa? También le entrega ejemplos. También habla de incivismo y también nos habla de sexismo. En eso nos hace las definiciones y también nos entrega algunos ejemplos en el fondo, entendiendo que estos son como la base, nos dice la normativa, que son la base del probable desarrollo de situaciones de violencia más adelante. Y también dentro de esta primera parte nos establece que tenemos que establecer los principios, y estos principios van a estar basados en base a los principios de la política de prevención de seguridad y salud en el trabajo y de la gestión de los riesgos psicosociales. Yo les voy a mostrar más adelante que es uno de los puntos que tiene mucha relevancia en este análisis que se realiza de la detección de los riesgos para la gestión preventiva en este protocolo. Y también, dentro de estas mismas indicaciones, nos establece los deberes y los derechos, no solo de los trabajadores, sino que del empleador. Y establece, en el fondo, a modo de ejemplo, un listado de cuáles van a ser los derechos de los trabajadores, los deberes de los trabajadores, los derechos del empleador y los deberes del empleador, en el fondo, y eso tiene que estar en conocimiento de todo el mundo. Y también la organización, como yo les decía, finalmente, en la primera sección, en esta estructura, tenemos que organizar quiénes van a ser los responsables, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser las funciones, y eso tenemos que informarlo también en este protocolo. Tiene que estar designado con un número de contacto, correo, etc. Respecto a la gestión preventiva es la segunda sección de este protocolo, y en esta segunda sección va a contar de estas etapas o estos pasos que yo le puse. En el fondo, el primer paso es establecer la política de prevención del acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Después nos va a pedir que generemos un análisis de la información que tenemos para que
para identificar los riesgos. Una vez que identificamos los riesgos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Establecer medidas y después hacer un seguimiento. Y al igual que en cualquier otro riesgo, ustedes se van a dar cuenta que ¿qué es lo que les dice el protocolo? Estructure cómo va a realizar esto. Usted identifique, gestione y si déle seguimiento para ver que las medidas que usted estableció tienen el efecto esperado. Entonces, respecto a la política, como yo ya les adelantaba, la política tiene que estar basada en los principios de la política de seguridad y salud en el trabajo, también en la política o en la gestión preventiva respecto a riesgos psicosociales. Aquí nos dice que tenemos en el fondo que contener en la política de riesgos psicosociales, estar atentos a contar con los valores fundamentales, como el compromiso de crear un entorno de trabajo seguro donde todas las personas trabajadoras puedan realizar sus funciones sin miedo a sufrir violencia o acoso. Ya también nos dice generar una participación y diálogo social comprometiéndose a fomentar el diálogo abierto entre las personas trabajadoras y el empleador. En el fondo, como yo les decía, todo este proceso tiene que estar basado en esos puntos. Y también el control de riesgos en el origen nos dice que tenemos que contener esta información, eliminar y controlar los riesgos, potenciando los factores psicosociales protectores y promoviendo conductas de empatía y constructivas dentro de los lugares de trabajo. Y también contar con una mirada en esta misma etapa de perspectiva de género. Ya la perspectiva de género nos va a nos permite considerar la gestión preventiva y la existencia de un impacto en el fondo, dentro de la gestión preventiva nos permite hacer una mirada respecto al impacto que tiene o que no debería tener impacto respecto al género. En el fondo eso no debería ser un impedimento a la hora de generar medidas respecto a los riesgos que se detectan. En el fondo también comentarles que el protocolo cuenta con un ejemplo que en el fondo es una declaración de principios. También, como yo les decía, esto tiene que ser en base al diálogo participativo. También es importante o lo que recomienda es que debería tener una declaración de tolerancia cero frente a las situaciones de violencia dentro de nuestra empresa o organización y también nos dice que esta política se tiene que dar a conocer. Al igual que todo el documento, es importante que ustedes den a conocer la política. ¿Ya? ¿Qué es lo que se tolera? ¿Qué es lo que no se tolera? ¿Qué es lo que se permite? ¿Qué no se permite? Ese es un tema muy importante. Nosotros hemos detectado mucho que hay temas de comunicación. En el fondo, de repente, las empresas hacen muchas o tienen muchas acciones respecto a gestión de los riesgos presentes, pero no se dan a conocer. Entonces, es muy importante que esto se dé a conocer y como yo les decía, el protocolo también cuenta con un ejemplo para que ustedes se puedan guiar o desarrollar el PRO. La segunda parte de la gestión preventiva está el análisis de la información. Aquí nos dice, ¿qué es lo que nos dice la normativa? Que en esta etapa yo tengo que ir y levantar información, en el fondo analizar lo que tengo y en base a la gestión de los riesgos psicosociales que están presentes en los centros de trabajo y que están asociados a violencia y acoso. También, en el fondo, ir a revisar conductas que estén asociadas o que sean en el preámbulo del desarrollo de situaciones de violencia. Entonces, ustedes me van a decir, pero ¿por qué los riesgos psicosociales? Sí, porque los riesgos psicosociales en el fondo tienen que ver no solo con la organización del trabajo y contenido de la tarea que nosotros ejecutamos, sino que también tienen que ver con las relaciones que se dan al interior de los lugares de trabajo. Entonces, es importante que ustedes generen esa detección de los riesgos. Ahora, en los casos, ¿cómo lo detectamos? ¿Cómo detectamos cuáles son los riesgos psicosociales en los lugares de trabajo? Está este instrumento que para realizar el diagnóstico, que es el cuestionario de evaluación de ambiente laboral de salud mental, conocido como SEAL, que antes era el Suceso Vistas 21, y aquí nos dice la autoría, eche o mire específicamente la dimensión de violencia y acoso en donde usted va a hacer un chequeo de cuáles son los riesgos que están presentes. Ahora, en los casos de PYME, la autoridad en la circular 3813 nos entrega un documento entendiendo que las empresas menores de 10 trabajadores están exentas de aplicar el cuestionario. Yo siempre hago esta salvedad, es de aplicar el cuestionario, no de gestionar los riesgos dentro de los lugares de trabajo. Entonces aquí la autoridad, ¿qué es lo que nos entrega?
un anexo específico para las empresas menores de 10, en donde van a poder hacer una detección, no solo de los riesgos psicosociales, sino que de la dimensión de violencia y acoso, en el fondo con situaciones de violencia y acoso que se puedan dar en los lugares de trabajo, y también nos hace algunas indicaciones respecto a conductas incívicas y sexismo. También nos dice que tenemos que revisar en este análisis de información, en el fondo, para nosotros detectar o establecer cuál es el riesgo que está presente, la matriz de riesgos psicosociales. Mutual cuenta con un formato que ustedes lo pueden revisar también. Yo al final les voy a hablar de todo el material que tiene Mutual. También nos dice, revise si tiene enfermedades profesionales asociadas a violencia y acoso. En el fondo, ahí nosotros tenemos que revisar las becas, ver si tenemos becas que estén asociadas a violencia y acoso. Ustedes saben que ahora no está solo, sino que establece dentro de la definición y el criterio de observación, dice cuando están asociadas a violencia y acoso, a conductas en el fondo de violencia. También nos dice, revise si es que ha tenido alguna intervención en la que haya tenido que resolver algún conflicto dentro del lugar de trabajo, y también nos dice que revisemos si tenemos denuncias que nos hayan presentado trabajadores a nosotros o que las hayan presentado directamente en la dirección del trabajo. Respecto al anexo 54, que es la identificación del riesgo, ¿cómo identificamos el riesgo en las empresas menores de 10? Para eso la autoridad nos entrega un anexo, el anexo 54, que se llama Evaluación de Riesgos Psicosociales y Violencia y Acoso en el Trabajo y Establecimiento de Medidas Preventivas en Empresas Menores de 10. Este documento es un documento que tiene 3 secciones. La primera sección tiene 8 preguntas que están asociadas a riesgos psicosociales. La segunda sección tiene 7 preguntas, que es una pauta de preguntas respecto a violencia y acoso. Y la tercera sección tiene 2 preguntas nada más, una pregunta de incivismos y otra de sexismo. Los incivismos, en el fondo, son lo que se denomina como coloquialmente las descortesías. En el fondo, son situaciones que a lo mejor uno no las percibe como que fueran violencia, porque no tienen la intención de ser violentas, pero es un tono de voz, contestar mal, aislar a alguien, no sé, a modo de ejemplo. Yo celebramos un cumpleaños y solamente dejamos a alguien afuera. Estoy dándoles un ejemplo muy básico, ¿ya? Entonces, respecto a la sección número 1, yo les voy a dar 2 ejemplos en el fondo para que ustedes puedan ver específicamente cómo lo van o cómo lo pueden utilizar. El anexo 54, que es lo de que nos dice la normativa, nos va a entregar esta pauta y dice, usted tiene que utilizarla, la puede utilizar, la puede responder el empleador, o también nos dice que es favorable que lo responda en conjunto con los trabajadores. Esta pauta va a tener 8 preguntas, como ya les mencionaba, y va a tener 2 opciones de pregunta de sí o no. Si en la pauta de riesgos psicosociales las respuestas están en la columna que dice no, ahí es donde yo tengo que identificar ese riesgo y gestionar alguna medida de mitigación. Aquí yo les dejé, por ejemplo, un ejemplo en el caso de la pregunta 1. ¿El personal de la empresa alcanza siempre a terminar a tiempo las tareas encomendadas? Si mi respuesta es que sí, eso quiere decir que la distribución de la carga está bien, es adecuada, que las personas pueden, en el fondo, terminar su trabajo y irse a la hora que termina su jornada y irse a su casa. Entonces, en el fondo, aquí no está la presencia del riesgo. Pero si la respuesta en esa misma pregunta es no, ahí yo lo que tengo que hacer es revisar cuál es la carga, cómo la estoy distribuyendo, la organización, si las personas tienen claro cuáles son las funciones que tienen que cumplir, porque a lo mejor están realizando funciones que no, no son parte de su rol, y cuál es el riesgo que se genere sobrecarga. ¿Ya? Entonces aquí yo también les entrego algunos ejemplos de cómo gestionar la carga o la distribución de la carga, es planificar las metas y objetivos con participación de los trabajadores para que en el fondo puedan organizar sus tareas. Esto es un ejemplo que les puedo dar ahora, pero de todas maneras yo les recomiendo que también revisen el manual del método del CEAL. Lo pueden revisar. En la última sección ustedes van a encontrar todos los riesgos que están, o todas las dimensiones asociadas que levanta información el CEAL y medidas recomendadas para la gestión de estos riesgos.
Y les voy a dar el segundo ejemplo respecto a la sección 2, que es la que la que levanta información respecto al acoso sexual, laboral y la violencia en el trabajo. Aquí, a diferencia de la sección anterior, si ustedes se dan cuenta, si la respuesta es sí, aquí yo tengo que generar gestión. ¿Por qué? Porque estas preguntas están asociadas a violencia y están asociadas a la exposición en tiempo. Entonces nos dice, durante los últimos 12 meses, ¿ha estado expuesto a peleas o conflictos por diversos motivos? Entonces, si mi respuesta es sí, yo tengo que generar una gestión. Si la respuesta es no, por supuesto que ahí yo ya no tengo que generar acciones respecto a esa pregunta. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nos dice? Si yo respondo que sí en esa pregunta específicamente aquí, la probabilidad del desarrollo es la presencia de conflictos, de situaciones, de discusiones, pero eso me puede llevar como consecuencia a tener peleas y agresiones físicas también puede pasar. Yo sé que a lo mejor podría parecer un extremo, pero esas situaciones se dan. Yo empiezo en el fondo incipientemente a discutir con otra persona, a tener una cierta rivalidad, entonces después finalmente podría desarrollarse. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer o qué medidas yo les voy a dar como ejemplo? Establecer una política de tolerancia cero frente a situaciones de violencia y también es bueno generar capacitaciones respecto al buen trato. En el fondo aquí también es importante que las personas sepan cuáles son los límites, cuáles son las sanciones. Como decía Víctor inicialmente, en el fondo tener súper claro cuáles son los márgenes en los que yo me tengo que mover dentro de mi lugar de trabajo. Y el paso 4 ahora es establecer las medidas. En el fondo ya, que es lo que dice, yo establecí mi política, analicé la información con la que contaba, ya revisé si tenía RECA, si tenía EP, levanté la información con el anexo 54, ver cuáles son los riesgos que tengo asociados a los riesgos psicosociales, a violencia y acoso, si tengo conductas de incivismo dentro de los lugares de trabajo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer después de que yo hago toda esa identificación? Tengo que establecer las medidas, ¿cierto? Establecer las medidas para los riesgos que yo detecté previamente. Entonces aquí podemos generar instancias de capacitaciones. Acá, de todas maneras, lo que establece la normativa y lo que establece el protocolo es que tenemos que generar instancias de sensibilización respecto a la temática. Tenemos que informarle a los trabajadores qué es el acoso sexual, qué se entiende por acoso laboral, violencia, también incivismo y sexismo. Toda esa información tenemos que capacitar a las personas que componen la empresa o organización. También tenemos que informar respecto a los riesgos que identificamos. Estos son los riesgos que están, estas son las medidas que vamos a establecer. También transmitir o definir cómo vamos a abordar la violencia cuando se ejerce de un tercero que está fuera de la organización. Ya en el caso, por ejemplo, como yo les decía, en los centros o en los servicios que se prestan, que atienden clientes, en el fondo, qué es lo que se permite, qué no se permite, cuál es la medida de resguardo que yo voy a tener con ese trabajador, porque yo entiendo que existen situaciones que están fuera de lo que nosotros podemos controlar. Yo no puedo controlar que, no sé, si yo atiendo público, que la persona no me grite en algunas ocasiones, pero sí tengo que en el fondo gestionar a ese trabajador que está expuesto a esa situación. Entonces, también aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Hacerlo rotar de funciones, ¿ya? Que haga una pausa, si tiene una situación complicada, si se vio expuesto a algún tipo de agresión verbal, hacer una pausa con ese trabajador. También en el fondo tener las medidas de resguardo para contener y entender también, empatizar con ese trabajador. Y también definir si voy a generar capacitaciones para las jefaturas, para los trabajadores, hacerlo diferenciado, hacerlo en conjunto, pero es importante que el alcance de este protocolo es para todos. De aquí, directores, gerentes, jefes, trabajadores, quien sea, tiene que recibir la información respecto a esto. Y también aquí les quise dejar algunos ejemplos respecto a medidas con perspectiva de género en el ámbito laboral, aplicar en el fondo, no generar discriminaciones respecto a el género en los reclutamientos, eso es concreto.
en el fondo que tengan un proceso de reclutamiento y selección que sea igual para hombres y mujeres, no diferenciarlo entendiendo que en muchas ocasiones pasa que no, una mujer que tiene hijos tiene como cierta desventaja frente a un hombre que está postulando un cargo. También tener las mismas oportunidades de promociones, en el fondo, sí, para los ascensos o para los cargos de jefatura o para los cargos para ir avanzando como un desarrollo de carrera dentro de la organización, que sea igual para las oportunidades para hombres y mujeres, y también la distribución de sueldo, que es un tema que yo sé que ustedes lo más probable es que lo han escuchado muchas veces. Y finalmente, una vez que yo ya hice mi identificación, generé las medidas, ya di a conocer esas medidas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Seguimiento. Acá, ¿qué es lo que nos dice la normativa? Que tenemos que definir los plazos y quiénes van a ser los responsables de darle seguimiento como en cualquier otro riesgo. Acá nos dice también la autoridad que en los casos en los que corresponda puede darle seguimiento cuando nos toque la revaluación del cuestionario del CALCM suceso. Podemos establecer también en ese, considerar el seguimiento en esa etapa también. También nos dice que dentro de este seguimiento o cuando nosotros hacemos revisión de cuál es el efecto que tienen estas medidas que nosotros establecimos, nos dice que tenemos que revisar si es que tenemos enfermedades profesionales asociadas a violencia laboral o acoso laboral, y también si dentro de este periodo en que yo ya establecí todas estas medidas, generé las acciones, si tengo situaciones de denuncias y si estas denuncias fueron presentadas en el empleador o en la dirección del trabajo. Tengo que considerar todo eso información para cuando yo le dé seguimiento a las medidas que establecí en base al protocolo. Y las últimas dos etapas o las últimas dos secciones que tiene este protocolo son las medidas de resguardo y la difusión. Respecto a las medidas de resguardo, esto se refiere en el fondo a que ustedes dentro de su protocolo tienen que establecer cuáles van a ser los mecanismos o la forma en que ustedes van a establecer el resguardo de las personas que participen, no solo de las personas que denuncian alguna situación de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, sino que también ustedes tienen que resguardar la, la, eh, la, la privacidad de la persona a la que están denunciando, porque en el fondo ustedes saben que el que se genere una denuncia no quiere decir que sea culpable la otra persona, y también de las personas que participan en el proceso. En el fondo aquí hay que tener confidencialidad respecto a estas situaciones. También ahora les voy a mencionar la ley 21643, que es conocida como ley Karin, es en base a Karin Salgado, que fue una técnico de enfermería, que ella, ¿cuánto empezó el acoso laboral que sufrió? Cuando ella participó de testigo de un proceso de investigación. Ella no fue la persona que denunció, sino que ella fue testigo, y allí es cuando se generó el acoso laboral. Entonces, por eso este punto es súper importante. Ahora también les tengo que decir, el protocolo también tiene un ejemplo, y como les he reiterado en toda la presentación, ustedes pueden revisar, utilizar ese ejemplo, pero tienen que adaptarlo a la realidad de su lugar de trabajo. Y finalmente la difusión. Aquí, como establece la normativa, este protocolo se tiene que difundir a toda la organización. En el fondo, enseñar, capacitar respecto a qué es lo que establece, qué información está contenida en el protocolo. Entonces es importante que ustedes establezcan cómo lo van a hacer, cuántas veces lo van a hacer, qué día, qué forma, si lo van a hacer presencial, remota. En el fondo aquí ustedes tienen que establecer cómo lo hacen, pero lo importante es que sea a toda la organización. Y ahora voy a pasar a hablar del material que tiene Mutual de apoyo para la gestión. Y les quiero contar que Mutual cuenta con un mini sitio especialmente dedicado a la ley 21643, a la ley conocida como ley Karin. Aquí ustedes van a encontrar definiciones respecto a qué aborda la ley, cuáles son los principales cambios que genera esta ley, cuáles son las obligaciones o las acciones que tienen que implementar como organización frente a estas situaciones, y también tiene información respecto a la asistencia técnica. Ahí ustedes también van a encontrar todos los formatos con los que cuenta Mutual. Contamos con el formato del protocolo,
ya también van a encontrar el formulario, el anexo 54, el formato que ustedes van a utilizar, también un formato, un anexo de reglamento interno, también con la IPER de riesgos psicosociales, y también van a encontrar información respecto a la asistencia técnica que entrega Mutual. Respecto de la asistencia técnica, les quiero comentar que el centro de la asistencia técnica va a estar basada en el protocolo de prevención de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo. Ahí también ustedes van a encontrar una pauta de orientación respecto a cómo establecer la política de prevención. También en esta página ustedes van a encontrar los enlaces para que los lleve, no solo para que ustedes puedan detectar sus riesgos en base a la IPER, sino que también van a encontrar los enlaces directos a la gestión o la evaluación de los riesgos psicosociales. Mutual cuenta con un sitio también, una página, o sea, una pestaña que está dedicada a riesgos psicosociales, al protocolo de prevención de riesgos psicosociales. Entonces tenemos cápsulas, tenemos toda la información que ustedes pueden utilizar. También respecto a medidas de control y de formación, que también la normativa nos dice en el fondo ustedes tienen que establecer este protocolo, tienen que generar difusión y sensibilización a los trabajadores. Mutual cuenta con mucho material, y también respecto al seguimiento y medida de control, en el fondo es la mejora continua. Dentro de esta asistencia técnica también está la asesoría respecto al procedimiento de investigación. En este caso, Mutual cuenta con una asistencia técnica para las pymes, en donde ustedes van a recibir información orientadora respecto al procedimiento de investigación. Este procedimiento de investigación está establecido en el decreto 21 del Ministerio del Trabajo. Ahí ustedes van a encontrar en este formato, es una guía para que ustedes puedan desarrollar su propio procedimiento de investigación. Contiene la información mínima que establece la normativa que ustedes tienen que tener dentro de este procedimiento, en donde están las etapas de denuncia, de cómo establecer la denuncia, de cómo recibir la denuncia, ¿ya? También está la etapa de contención y acompañamiento. En el fondo, cuando nosotros recibimos una denuncia, que es lo que nos dice la normativa, tenemos que generar medidas de resguardo para ese trabajador. También establece, incluso les entrega los ejemplos de cuáles son las medidas que se recomiendan o que se establecen que deberían ustedes implementar en los lugares de trabajo, y también nos establece información respecto a la investigación interna. Ahí nos dice cuáles son los requisitos de la persona que tiene que generar esta investigación, cuáles son las actividades o acciones que tiene que realizar la persona que realiza esta investigación, también cuáles son los contenidos mínimos que tengo o qué es lo que tengo que revisar respecto al proceso de investigación cuando se nos genera una denuncia. También este procedimiento les va a entregar información de cuando finalice esta investigación. En el fondo yo realizo la investigación y tengo que generar un informe. ¿Qué contenidos tiene que tener el informe? Tiene un listado en el fondo también orientador respecto a qué información mínima tiene que contener el informe cuando yo realizo una investigación, y también la etapa de establecimiento de medidas. Una vez que yo realizo esta investigación, genero las conclusiones, genero el informe final. En base a ese informe final, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Generar medidas. ¿Para qué? Para subsanar y para que este riesgo que se presentó en el fondo en donde se efectuó la denuncia, ese riesgo no se vuelva a presentar o esa situación no se vuelva a dar dentro de mi lugar de trabajo. Entonces, esa información está contenida en este procedimiento de investigación. Es importante que lo revisen y también que lean la ley, el decreto 21 del Ministerio del Trabajo, para que ustedes puedan establecer cuál va a ser el procedimiento de investigación que ustedes van a desarrollar en sus lugares de trabajo. Y también les quiero comentar que Mutual cuenta con material de apoyo en la formación. Mutual cuenta con 2 cursos, un curso de normativa, contexto y abordaje de la violencia y el acoso, y también uno específicamente de la ley 21643, ley Carin, en donde ustedes van a encontrar una parte que es normativa, que es solamente de la ley, y también la etapa de asistencia técnica o de elaboración del protocolo de prevención. También tenemos cápsulas de microaprendizaje que a ustedes les sirven también para desarrollar sus procesos también
y tenemos una específicamente de la ley 21643 y también tenemos mucho material de difusión. Están las cápsulas que son en base a la misma, al mismo video que vieron al inicio de la presentación, y también tenemos fichas de apoyo preventivo, efectos de la violencia en el trabajo, violencia y género, violencia y acoso laboral. Entonces, yo los invito a revisar el minisitio porque está muy completo y tiene también webinar respecto a la normativa. Tenemos un webinar, el anterior de PYME, el que hizo Cecilia Castillo, así que está bastante completo. Y con esto yo termino mi presentación y quedo disponible para preguntas. Muchas gracias, Carolina. Es harta información, hay harto material que explorar, ¿cierto? Lo importante es que los clientes se sientan acompañados en este proceso. Ya decíamos que este era un proceso que no es netamente técnico, no es cosa de bajar la información que está en la mutual y decir, ya, estamos implementando la ley Karen, sino que tiene que ver también con un cambio cultural que hay detrás en términos de cómo nos relacionamos las personas al interior de las empresas. Bien, eh, vamos con las preguntas. Hay muchas preguntas, ¿ya? Sí, Hay imagino. preguntas, hay preguntas desde el chat de acá de la sesión de Zoom y también fuimos a recoger las preguntas que hay en YouTube, ¿ya? Dice Mauricio Andreo. Hola, la ley señala que tanto el acoso laboral, acoso sexual y violencia debe ocurrir en el trabajo. ¿Qué se interpreta en el trabajo dentro del horario? ¿Qué pasa si fue por llamadas telefónicas, mensajes y no necesariamente teletrabajo? Gracias. Bueno, aquí lo que dice la ley, que es más para un abogado, pero de todas maneras nos dice que tiene que ser a causa con ocasión del trabajo, ¿ya? Si esos mensajes que yo recibo fuera de horario son de alguien que es parte de mi organización y me está en el fondo pidiendo trabajo fuera de horario, me está insistiendo con algo que tengo que cumplir fuera de horario de trabajo, claro, eso se puede considerar como acoso, pero de todas maneras es importante revisar. Todos estos casos ustedes los van a tener que revisar en el momento y bajo el contexto en el que se esté dando, ¿ya? Pero es importante revisar qué información van a entregar, qué contiene, entonces hay que mirar cada caso en detalle para poder establecer si es o no acoso. De todas maneras, aquí hay un punto que es súper importante que ustedes tienen que tener en cuenta. La ley aquí dice que se tiene que generar una denuncia. Entonces, yo creo que eso es lo principal, porque lo demás son en el fondo interpretaciones que yo le puedo dar, pero para que yo o para que la organización o la dirección del trabajo establezca o defina que esto es violencia, acoso, tiene que haber una denuncia. Y esa es la formalidad que pide la ley. Usted tiene que generar la denuncia respecto a este tipo de situación. Perfecto, gracias, Caro. Mauricio Ochoa pregunta, buenos días, ¿quién es la persona idónea de realizar los protocolos de la ley Karen en la empresa? Ya, la ley no dice quién es la persona idónea para elaborar el protocolo, pero sí quién es el responsable es el empleador. ¿Y qué recomendaciones hace? Es que participe el Comité Paritario de Higiene y Seguridad o el Comité de Aplicación. Entonces, ¿y por qué hace esta salvedad? En el fondo, porque dice que tiene que ser un diálogo participativo. En el fondo, las personas que componen la empresa tienen que participar en el desarrollo y la gestión de este proceso. Entonces, eso es lo que dice la norma. Ok, muchas gracias. Felipe Guajardo, ¿se tiene que cambiar el reglamento interno o crear un protocolo específico de la ley Karen? El reglamento interno, bueno, Mutual cuenta con un formato y aquí lo que dice la ley es que se tiene que incorporar en el reglamento interno, por lo tanto debería estar como un anexo, el protocolo, dentro del reglamento interno. Ahora, yo creo que es bueno que revisen el anexo que tiene Mutual dentro de la página para que los oriente respecto a cómo debería estar elaborado. Sí, cuando tú estabas relatando, nosotros por interno con Víctor, que todavía está conectado desde Rancagua, conversábamos acerca de la importancia de que puedan acceder a la página web de la Mutual. Hay un mini sitio que tiene todo acerca de la ley Karen.
Entonces, por eso que estos webinars son más bien orientadores de lo que se debe hacer, de manera que ustedes después vayan al minisitio y descarguen todo el material que está disponible, ¿ya? Ahora, ojo, también va a estar disponible, de hecho ya está disponible, la asesoría técnica, ¿ya? Para que puedan, digamos, ser acompañados por un experto, ya sea un experto presencial o un experto que los asesore a través del call center, pero lo importante es que no se sientan solos en esto, ¿ya? Yo creo que ese es el mensaje. Hemos trabajado harto para poder coordinar, para tener el material disponible, grabando las cápsulas, todo descargable. Incluso alguien que no sea mutual también puede utilizarlo. O sea, en el fondo lo que nosotros perseguimos en la mutual es que las pymes y los emprendedores salgan adelante de manera segura y protegida. Y parte de eso es compartir la información que tenemos. Ya. Vamos entonces con otra pregunta. Patricia Ramírez. Hola, la ley va más enfocada al acoso laboral y abuso laboral, pero no hay tanto, o sea, pero no hay mucho que se pueda realizar cuando los trabajadores reciben violencia de terceros, como lo son los clientes. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Claro, como yo les decía durante la presentación, aquí yo lo que tengo que resguardar es al trabajador. Sí, no, hay riesgos que yo no puedo evitar, pero tengo que gestionarlos en el fondo. En el caso, yo les daba el ejemplo, en el fondo cuando nosotros tenemos atenciones de clientes o en los servicios o los guardias de seguridad también, que en el fondo están expuestos y probablemente estén expuestos a violencia externa. Entonces ahí lo que tengo que yo hacer es generar medidas de resguardo para el trabajador. Como yo les decía puntualmente, hacer una pausa, generar dentro de las funciones o dentro de su cargo o dentro de las medidas que voy a establecer, que pueda hacer una pausa frente a si ha estado expuesto a una situación de violencia. En el fondo, no dejarlo ahí, el trabajador, el pobre, súper ansioso, súper angustiado, y seguir en su función, en el fondo que él pueda hacer una pausa, que pueda recuperarse o que pueda haber una rotación de alguien en ese puesto, entendiendo que va siempre a estar expuesto a este tipo de situaciones. Entonces, a eso se refiere la norma, en el fondo generar medidas para resguardar al trabajador, entregarle, no sé, herramientas de capacitación, de gestión de emociones, ese tipo de situación. Probablemente una forma de poder avanzar en esto es que exista harta difusión, harta capacitación, harta sensibilización, porque pareciera que lo que está detrás, ¿cierto?, de la implementación de la ley es cómo me cuido de una demanda, ¿cierto? Más que, oye, trabajemos en mirar cómo nos relacionamos y cómo podemos hacerlo mejor, ¿cierto? Parece que está como nosotros desde la prevención quisiéramos que la gente trabaje en la implementación de la ley pensando en generar lugares de trabajo más seguros, ¿cierto? Más sanos. Pero parece que también por esta disyuntiva que se da entre empleador-trabajador, los empleadores igual están preocupados, ¿cierto? De qué se considera acoso, qué no, la demanda, la denuncia, la investigación, Claro. que también es una realidad que tenemos que reconocer y recoger. Pero lo que hemos escuchado en otros webinars a otros profesionales, que el hecho de hablar de la ley, Karin, de ponerlo sobre la mesa, ya es un avance, ¿ya? Y no porque venga el 1 de agosto la DT probablemente a fiscalizarnos, sino que más que sea algo pro, más que algo reactivo, ¿ya? Tengo 2 segundos antes de pasar a la siguiente pregunta, porque tenemos acá, sí, Quique, ¿le puedes dar cámara a Víctor, porfa, que nos está escuchando atentamente y quiere reforzar? Sí, hola. Usted me avisa, estamos ahí, por lo menos se me escucha, estamos bien, parece. Solamente reforzar algunos aspectos que señaló Carolina y Marilo recientemente. El espíritu que busca esta normativa es la conversación, la socialización, el tomar acuerdos sobre aquellas prácticas que nosotros como equipo, como organización, como empresa, definimos que son las adecuadas para mantener un buen ambiente de trabajo y un buen trato.
¿sí? Algunas de las preguntas que salieron en el chat, por ejemplo, hay que explicar el fin de la medida o el fin de la conducta que yo requiero como organización. Por ahí alguien preguntó, oye, ¿el GPS puede ser considerado como un acoso laboral? Bueno, depende si yo de qué manera le explico al trabajador el objetivo de esta medida. No es para buscarte las 24/7, buscarte 24 horas, 7 días a la semana, sino que es para justamente buscar tu protección, para saber dónde estás, si estás en un área segura, si te perdiste de la conectividad, dónde fue tu último punto de encuentro. Esas son las conversaciones que esperamos que se generen en las empresas, de forma que, como bien lo dijo Marilo también, no estemos pensando en generar un documento por si me fiscalizan, sino que justamente buscar la forma en la cual como organización todos estamos tranquilos de que estamos trabajando para la consecución de un objetivo y que para conseguir ese objetivo tenemos claramente definidos cuáles son las conductas o las prácticas que son consensuadas y aceptadas por ambos. También sobre la responsabilidad de la organización. Esta ley viene a modificar el Código del Trabajo, refuerza la responsabilidad del empleador, pero el empleador tiene que trabajar en conjunto, ¿sí? Si tiene comité, integra el comité. Si tiene comité de aplicación, integra el comité de aplicación. Si tiene un monitor de seguridad, es una empresa pequeñita, integra el monitor de seguridad. Genere estas dinámicas de forma que esto fluya solito, ¿sí? Y que nosotros mismos nos establezcamos los rayados de cancha, como decíamos anteriormente, que también lo refuerza Carolina, ¿sí? Eso solamente como para reforzar que ese es el espíritu y lo que buscamos también que se generen estos espacios de conversación en las empresas. Buenísimo. Sí. Gracias, Oye, Víctor. quiero complementar algo que dice Víctor. En el fondo, lo que les plantea Víctor es que las personas tienen que tener clara cuáles son sus funciones, qué es lo que tienen que hacer, para qué lo tienen que hacer. Si yo tengo claro que estas son mis funciones, no voy a considerar o no podría llevarlo esto a que es un acoso, ¿ya? Y créanme que nosotros como Mutual, ¿qué es lo que hemos detectado? Que la gente no tiene tan claro qué es lo que tiene que hacer. No tiene tan claro, no tiene tan definido en todas las evaluaciones de riesgos psicosociales qué es lo que le sale. Claridad del rol sale siempre en alto. Eso quiere decir que la gente no tiene muy claro o no le han establecido cuáles son sus funciones. Entonces, yo sé que ustedes han escuchado más de alguna vez esa frase, es que a mí esto no me corresponde. Yo sabría que esto me corresponde si yo tengo claro cuál es mi perfil de cargo, qué es lo que se espera de mí. ¿Ya? Entonces tampoco consideraría que me dicen, oye, me instalo un GPS, mi función es conducir y mi auto tiene un GPS. ¿Ya? Estoy cumpliendo una función de trabajo. Dentro del trabajo a mí me establecen cuáles son mis funciones y cuáles son los límites. A eso se refiere. En el fondo, no es todo. Yo sé que les pasa a todos, nos ha pasado en todos los webinars que las personas piensan que todo va a ser acoso. No es así. Está súper definido. Pero como yo también les decía, no hay un listado. No existe un listado. Entonces no van a encontrar un listado de qué es y qué no es acoso laboral. Y lo otro también respecto al protocolo, como decía Marilo, como decía Víctor, esto no van a poder hacer en el fondo un documento como cumplimiento administrativo. Este documento va a estar en constante actualización. ¿Qué es lo que dice cuando se genera una denuncia? El procedimiento de investigación les va a decir, una vez que usted finalice esa denuncia, se generen esas medidas también van a tener que ir al protocolo, por lo tanto ustedes van a tener que actualizar ese documento. Entonces, nunca va a ser estático. Así que siempre va a estar en movimiento de acuerdo a los riesgos que se vayan levantando. Buenísimo. Le vamos a pedir a Víctor que se quede, Gracias. ¿ah? Sí, Por me si sale gustó. alguna pregunta en la cual nos pueda apoyar y nos pueda dar su experiencia también, ¿ya? Richard Sura pregunta, antes de avanzar, queridos clientes, son las 10 de la mañana con 11 minutos, entonces vamos a extender un poquito el horario de conexión para poder abarcar las preguntas que tenemos acá en el chat. Ojalá se puedan quedar y acompañarnos, quienes no puedan, lamentamos que no lo puedan hacer, pero la verdad es que prefiero priorizar las preguntas que están aquí para Carolina. Richard Sura pregunta, ¿existe una matriz psicosocial destinada o enfocada a esta ley? ¿O la que disponen en Mutual es la misma que se utiliza en el protocolo psicosocial? ¿Es obligación tenerla en casos de fiscalización? No es su obligación tener esa matriz. La que está disponible en la página de Mutual es especialmente para pymes y para levantar información respecto a riesgos psicosociales.
Y respecto al diagnóstico, en el fondo a la información de los factores psicosociales para empresas mayores de edad, ustedes saben que está el cuestionario. El cuestionario tienen que aplicarlo, es obligación desde el 2003, el protocolo de riesgos psicosociales, entonces ahí ustedes van a tener ese diagnóstico. Y eso sí es obligación tenerlo dentro de los lugares de trabajo, el informe de la medición de los riesgos psicosociales. Bien. Pregunta Elena Ruiz. ¿Este protocolo aplica para los trabajadores que están en home office? Es para todos, para todos. En el fondo el teletrabajo hace mucho rato que ya está también, está normado y que tiene que también tener unos parámetros de identificar riesgos. Trabajo aislado, la falta de sentido de pertenencia que tengo con el lugar de trabajo. El Tengo derecho a la claro, desconexión. exacto, tengo claro a quién le tengo que pedir permisos. Exacto. Si yo estoy en teletrabajo, tiene las mismas condiciones. Obviamente que como no soy, yo estoy ahora en mi casa. Gia. Tenemos acá una pregunta de Cristian Cañulev. ¿Qué dimensiones o preguntas del protocolo psicosocial son las relacionadas a acoso y violencia? Bueno, hay una dimensión específicamente dedicada a violencia y acoso que se llama violencia y acoso y tiene 7 preguntas que tienen relación con la misma imagen que yo les mostré durante la presentación del anexo 54. Son las mismas preguntas y preguntas respecto a acoso sexual, a bullying o moving, a agresión, a conflictos y agresiones, etcétera. Y también están asociadas otras dimensiones que establece la normativa como confianza y justicia organizacional, en el fondo el grado que yo tengo de confianza en la organización de que los conflictos se van a resolver de manera justa. También liderazgo, ustedes saben que los jefes o los líderes tienen una función fundamental en esto, y también la carga de trabajo está asociada es como el preámbulo de que se puedan desarrollar situaciones de conflicto. ¿Y por qué? Por el estrés. En el fondo yo siempre doy el mismo ejemplo, les digo, ¿qué pasa cuando yo estoy sobrecargado de trabajo? Una, me voy a enfermar. Eso es lo que tenemos que resguardar como... ¿Estás conectada? Sí, Sí, perdón, te es vemos que y me salí, escuchamos. perdón. No, Es que estás como que conectada. Estás ya, es que conectada. me estaban escribiendo. ¿Y por qué está asociado? En el fondo, porque me puedo enfermar y también el estrés, ¿qué es lo que nos genera? Es en el fondo, nos tiende a tener hiperalerta, hiperreactivos. Entonces, ¿cómo voy a recepcionar yo cualquier situación complicada? Lo voy a podría sobrereaccionar. A eso se refiere también en el fondo, que la sobrecarga nos podría generar un preámbulo de desarrollo de conductas de violencia. Es por eso que es tan importante que los trabajadores tengan una adecuada carga de trabajo, que tengan el tiempo para poder terminar sus funciones. Entonces, es por eso que está asociada esas dimensiones y también esta vulnerabilidad. La verdad que todas las dimensiones del cuestionario desviadas pueden ser el preámbulo de situaciones de violencia. Súper, Carolina, gracias. Pregunta Bastián Zamorano. Una consulta. ¿El proceso de difusión o socialización del protocolo con los trabajadores tiene algún plazo o fecha límite? O sea, el plazo parte del 1 de agosto, que lo más probable es que les van a empezar a pedir que tengan esta difusión y sensibilización. Pero en el fondo es importante que se generen las planificaciones de acuerdo al centro, en el fondo a la empresa. Entonces ustedes tienen que planificar cómo lo van a hacer, de qué forma lo van a hacer, cuáles son los plazos. Acuérdense que la norma también les establece que ustedes después van a tener que reportar esta sensibilización, esta información, entonces es importante que lo planifiquen desde ya. Bien, aquí había una pregunta de Delia Becerra, pero va en la misma línea de lo que vimos recién, si la difusión se hacía a los trabajadores antes del 1 de agosto. Era más o menos, sí. Aquí hay una pregunta que le vamos a compartir a Víctor, seguro nos va a poder ayudar. ¿Cuál es la mirada respecto de cómo se gestionaba la prevención? Esto lo he preguntado a algún experto, ¿ah? Hace 30 años atrás respecto de la mirada de ahora. Sí, bueno,
Tal como lo hemos señalado también, el tema de la seguridad ha sido un proceso evolutivo importante, ¿sí? Tal como lo mencionamos en principio, hace 30 años atrás partimos estableciendo normas, recién definir normas de seguridad, ¿sí? Donde las empresas comenzaron a formalizar esto a través de reglamentos internos, de instructivos, de formación de los trabajadores. Hoy en día ya estamos en un nivel un poquito más desarrollado, donde estamos mirando de manera sistémica todo lo que ocurre frente a un potencial accidente del trabajo o a la generación de una enfermedad profesional. Hoy día ya hay un tema organizacional mayor, están más definidas las responsabilidades, los alcances. El entorno también ha ido cambiando. Años atrás, 30 años atrás, andábamos preocupados de los elementos de protección personal, que el trabajador tuviera el casco, el zapato. Hoy en día ya son elementos que buscamos protecciones activas, ¿cierto? Sistemas digamos, efectúen controles en la fuente, en el caso de las enfermedades profesionales, no pasar un respirador al trabajador, sino que tomar las medidas en la fuente, medidas ingenieriles. Ha sido todo un proceso evolutivo. Y dentro de esa evolución, también hoy día esta ley Karin nos abre otra ventana que también impacta en la salud psíquica, ¿cierto? De la psicológica de las personas, que es el buen trato, que es la forma en la cual nosotros nos interactuamos. Cada día estamos más sensibilizados con aquellos aspectos que de alguna u otra manera inciden en la salud de las personas, y no tan solo en la salud, digamos que es nuestro espíritu y nuestro eje central, sino que ustedes sobre todo que son empresas en donde tenemos una cantidad de trabajadores muy, digamos, acotada, son importantes para la productividad, importantes para la entrega de un buen servicio, importantes para un buen relacionamiento. O sea, ha habido una evolución indiscutiblemente. Hoy día estamos viendo un gran paraguas que es seguridad y salud en el trabajo, pero es muy difícil poder establecer hasta dónde llegan los aspectos netamente laborales y los aspectos personales. Pero el llamado, ¿cierto?, de toda esta normativa es justamente a que nos hagamos cargo de, como organizaciones, de aquellos aspectos en los cuales yo sí tengo que trabajar o seguir desarrollando este aspecto de cultura, cultura preventiva. ¿Y qué es cultura? Es la forma en la cual nosotros hacemos las cosas. ¿Sí? En Estados Unidos las cosas se hacen de tal forma, eso es cultura. En Chile se hace de forma B, eso es mi cultura. El llamado, ¿cierto?, es que esta cultura vaya robusteciéndose, ¿cierto? Desde lo normativo, como alguien dijo, oye, el reglamento interno nos dijo, sí, mira, hay que cumplir con los aspectos normativos, ¿cierto? Por si me fiscalizan, pero el fin es otro, ¿sí? Que es justamente mirar de manera más sistemática. Por lo tanto, ahí efectivamente hemos evolucionado desde los indicadores siniestrales, donde anteriormente hablábamos de 30% de accidentabilidad, hoy ya estamos bajo el 2,6%, pero eso no quiere decir que estamos exentos de riesgos. Es otra mirada que le estamos dando a los riesgos organizacionales. Sí, como que probablemente antes los riesgos industriales, ¿cierto? Caerse de Por altura, ejemplo, el contacto eléctrico, estar en un derrumbe, era como el top de línea. Mientras que ahora, ¿cierto? Estamos hablando de riesgos psicosociales, o sea, de cómo ejerce el liderazgo mi jefe, de cómo el apoyo social de la empresa, de cómo me relaciono con los compañeros, de si está bien estructurada mi tarea, el diseño de mi tarea, la carga psicológica. O sea, es un tremendo cambio, Víctor, ¿eh? Tremendo cambio. de todas maneras, sí. Pero ahí estamos Bueno, para apoyar. y estamos llamados a liderar estos cambios, pues, ¿cierto? Así Estos es. cambios de enfoque, ¿cierto? Así es que queda una última pregunta que dice Maribel Sangüesa. Mi consulta es, ¿qué pasa si nunca hemos realizado la encuesta psicosocial en la empresa? Tiene que hacerlo. Esa es la única respuesta que le puedo dar. El que tiene que cumplir con lo que establece la normativa y Púrese, implementar el púrese. protocolo. Claro, pero es un requisito así. Es Es un un elemento requisito fundamental para arcaico, guardar lo que hoy día nos expuso Carolina. Sí, claro. Buenísimo. Quiero agradecer a Víctor, ¿cierto? Y a Carolina que nos han acompañado en esta Carolina. mañana, en esta quinta fecha de la gira PYME. Yo por mi parte le voy a pedir a los clientes que no se desconecten todavía y que nos puedan apoyar, ¿cierto?, en la encuesta a través de un QR que vamos a proyectar en la pantalla, y con su teléfono lo escanea y nos puede, en el fondo, entregar su opinión si esta conversación que hemos tenido esta mañana le aporta, ¿cierto?, en la sostenibilidad de su negocio.
y si es de su interés, ¿ya? Así es que, mientras tanto, voy despidiendo a Víctor, despido a Carolina. Muchas gracias por Muchas gracias. acompañarnos y voy Gracias. no veo el QR grande en la pantalla. Ahí Ahí está. sí, está gigante, ahí. Así que para que nos puedan entregar su opinión. Y mientras tanto, les voy contando que la sexta fecha de la gira PYME la vamos a realizar el día 20 de agosto, ¿cierto?, del año en curso, donde vamos a profundizar en esta ley Karin en los aspectos donde han tenido más dificultades los clientes en la implementación. Por lo tanto, va a ser una gira PYME súper práctica, donde vamos a ir a mirar qué es lo que hemos recibido de nuestros clientes y dónde tenemos que ayudarlos. Probablemente ahí ya vamos a estar con harta información de la asistencia psicológica temprana, ¿cierto?, que también forma parte de lo que dice la ley Karin. Por mi parte, me despido y les agradezco que hayan permanecido esta mañana conectados en esta quinta fecha de la gira PYME, que tengan una linda semana y ya la próxima semana, perdón, la próxima semana un excelente cierre de mes. Que estén muy bien, buenos días y gracias.